Buenos días. Vamos a iniciar esta reunión. Sean bienvenidos todos, todas. Y espero pues que se encuentren bien de salud, que respetemos la cuarentena domiciliar y que esta pandemia pase lo más pronto posible sin dejar demasiados daños en nuestro país. Vamos a comenzar entonces. Primero quiero preguntarles pues su situación, si han revisado el material. Hoy nos correspondería revisar la segunda parte del material de la unidad 3. Ojalá que hayan tenido tiempo de leerlo, aunque sea la carrera, para que podamos participar ahora activamente. Yo siempre espero sus comentarios, sus preguntas. Acuérdense que yo vengo aquí a proponer ciertas ideas y para escuchar sus sugerencias, sus comentarios y todas las preguntas que quieran hacer. A estas alturas, pues ya se habrán dado cuenta que la materia, además de que es muy importante, es delicadita, porque estamos hablando de la evaluación. Y resulta que la evaluación es lo que miran todos. Si es padre de familia, a él no le interesa si el profesor da bien o mal la clase. Él quiere ver las notas. Si es estudiante ya adulto, igual. Mire, dejémonos de cuento cuánto tengo de nota. Vale. Entonces, por eso es que se debe manejar con cuidado. De hecho, es delicado, ¿verdad? La evaluación, ya se dieron cuenta, es algo que puede llegar a ser algo muy positivo dentro del proceso educativo, pero que si no la tomamos en serio, podría ser algo negativo. Permítame un momentito. La agenda propuesta para este día se las voy a mostrar en pantalla. Veamos. Estos días yo no he podido tener tutorías de repaso con ustedes porque estuve un poquito delicado de salud. No sé si les conté que tuve una infección en el ojo izquierdo. Bueno, hoy ya estoy en buenas condiciones, gracias a Dios, y espero que ya a partir de la próxima semana podamos siempre tener nuestras tutorías de repaso los días martes a las 7 de la noche. Me van a disculpar. Y luego quería saber, para los que tuvieron tiempo de leer el material, la segunda parte del material de la unidad 3. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda con respecto a ese material? Los escucho. Don Wilber, ¿no tiene algún comentario sobre ese material? ¿Qué le pareció el material? ¿Aburrido, malo, bueno, feo, qué? Cuéntenme. A ver, ¿algún otro comentario? Jocelyn, Ángel, Carla. ¿Algún comentario? ¿Qué les ha parecido ese material así a primera vista? Es el material que quedó pendiente de la tutoría anterior. Bueno. Yo, antes de comenzar el tema de ese día, quería hacer una sugerencia, ¿verdad? Con mucho respeto a todos ustedes. Que yo sé que están cargados con todo el material de todas las asignaturas que llevan este ciclo,
pero quería que le dedicaran un poco más de tiempo a la lectura del material que estamos viendo en esta asignatura, porque aparentemente se ve todo tan fácil, ¿verdad? Pero es delicado. Digo esto porque los resultados del examen no son tan re buenos que digamos, ¿verdad? En los trabajos sí hay notas buenas y todo, pues la situación de las tareas es diferente, probablemente porque tienen más tiempo, probablemente porque consultan, pero la situación, los resultados del examen no son del todo buenos. Yo lo que veo es que no dedicaron suficiente tiempo a leer el material. Y el material no es difícil, no es complicado, pero hay que leer y tomarse tiempo, hacer el espacio para eso. Eso a nivel de sugerencia. No está perdido todo porque apenas es el primer examen, pero sí uno debe ir aprendiendo. Aquí esta materia se ve muy fácil, pero hay que dedicarle tiempo. Vale. Bueno, aquí don Wilber ya respondió, dice que el material le parece interesante y es el que vamos a utilizar para la evaluación. Vale. Veamos qué más nos dice la agenda. La agenda, bueno, ya vimos lo de la unidad 3 y ahora vamos a comenzar con el tema correspondiente a este día. Son bastantes diapositivas. Yo voy a comentar algunas. Las otras las puse ahí porque como el material ustedes lo descargan, les puede ser de utilidad, ¿verdad? Si yo me pongo a comentar una por una las diapositivas, llegamos a las 4 de la tarde y no se trata de eso. Así que yo voy a comentar algunas. Ustedes van a ir siguiéndome y luego ustedes en su casa, tranquilos, porque esta diapositiva es como el extracto, es como un resumen, digamos, del material que ustedes tenían que haber leído. Debido a eso es que salió un poco extenso. Pero hay cosas que no son tan complicadas y probablemente yo no me voy a detener mucho en eso. Me voy a ir deteniendo en los puntos que considere que son adecuados. Bueno, dicho esto, entonces comenzamos. Creo que ya tenemos bastantes participantes en esta reunión. A los que acaban de llegar, pues bienvenidos. Estamos con la tutoría 4. Comenzamos entonces con la segunda parte. Vamos a iniciar la presentación. Si acaso hay algún problema que no la logra visualizar, pues me avisa. Vale. El tema de ahora es la evaluación cuantitativa en el aula. La segunda parte, porque la primera parte la vimos la vez anterior. Entonces, no es casualidad que sea dividido en dos partes, ¿verdad? Porque una era como las generalidades, temas muy importantes, y aquí ya vamos a ver cada caso en particular. Entonces, lo primero que vamos a decir de la evaluación es que aquí lo que manda, lo que se debe respetar y lo que nos va a evitar problemas es la coherencia. Es decir, yo puedo ir a evaluar algo que no he dado en clase. Eso lo vamos a ver con más cuidado otro momento. Pero de entrada hay que reconocer eso. Yo voy a ir a evaluar única y exclusivamente lo que yo he dado en clase. Y lo voy a evaluar de acuerdo al nivel para el cual lo programé, según la taxonomía de Bloom, que vamos a verla también. Es decir, adelantándome un poco a lo que dice el material, en la taxonomía de Bloom hay niveles altos, medios y bajos. Yo enseñé en el nivel medio, por ejemplo, dada la situación de los alumnos, el nivel de estudio, etcétera, etcétera. Todo mi material lo desarrollé pensando en un nivel medio. A la hora de evaluar, no voy a salir evaluándolo según el nivel alto porque yo no lo enseñé para ese nivel. Buenos días, sí, espérame un momentito.
Para que se preparen. Entonces, si yo enseñé en determinado nivel, voy a evaluar para ese nivel. Estoy hablando de taxonomía de Bloom. Si lo hago en otro nivel que no es para el cual yo enseñé, yo como maestro estoy equivocado. Yo como evaluador. Esas son así como normas generales antes de entrar ya en detalle. No sé si hay alguna pregunta, no sé si logro dar a entender esta situación, que es necesario tenerla bien clara desde el principio. La palabra clave aquí es coherencia, con H intercalada. Que cuadre, pues. Esto cuadra con lo otro, como cuando uno va a ensamblar un robot. Esta pieza viene enseñada cabal para ensamblarla con esta. Y ahí no hay dónde perderse. Eso se llama, bueno, ya hablando acá, eso es coherencia. Bueno, a ver, ¿algún comentario antes de continuar? Buenos días, don Martínez Argueta. ¿Qué le parece el tema que estamos ahora? Bueno, entonces comenzamos ya con la segunda parte. Vamos con la introducción. Ahí están ustedes, miren el examen virtual. Hay un pensamiento. Bueno, el tema de ahora son características de los ítems de una prueba. Es decir, ahora vamos a revisar las preguntas, como le llamamos nosotros, y aquí le llaman ítem. Un ítem es lo mismo que una pregunta. Bueno, pero esa pregunta debe ser bien diseñada, no es que a lo loco, lo que caiga voy a escribir. Debo considerar un montón de cosas. Primero, ¿qué tema voy a evaluar? ¿Para qué nivel lo desarrollé? ¿Qué lenguaje voy a usar? Porque al leer la pregunta el estudiante, desde la primera vez que la lee, debe comprender muy bien qué es lo que se le está preguntando. La pregunta no debe ser confusa. Bueno, entonces es delicado esto. Por eso es que ahora nos vamos a dedicar a revisar las características de esas preguntas que yo como evaluador voy a redactar. Y aquí hay una frase para que reflexionemos antes de entrar. Dice una frase de Plutarco, que ahí estaba en el folleto, que me pareció bonita. El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. A ver, ¿qué dicen ustedes de esa frase? Vaso por llenar, sino una lámpara por encender. A ver, ¿alguien quiere comentar esa frase? ¿Qué les parece? Pienso que buenos días, Wilber Bonilla. Buenos días, dígame. Pienso que el cerebro es algo que con el tiempo lo vamos aprendiendo algo nuevo, algo por retener lo bueno y creer lo malo. Pienso de esa frase. Está bien, está bien. Aquí se trata de fomentar la creatividad, de ayudarle al estudiante por medio de todo lo que hacemos en el aula a que él desarrolle todo su potencial. No es algo mecánico de decir, bueno, aquí está el vaso, solo fue de llenarlo. No, no es mecánico. Se trata de toda una estrategia para que esta persona pueda desarrollar lo que él ya tiene. Que si no andamos listos, no lo va a desarrollar. Entonces, ahí está lo delicado del trabajo del docente, ayudar a desarrollar el potencial. Bueno, ahora entramos ya con lo que es el tema en sí. Generalidades sobre los ítems de una prueba. Hay que ver bien las generalidades antes de entrar a ir viendo caso por caso. Una prueba sumativa, porque la mayoría de las preguntas que vamos a analizar están referidas a la prueba sumativa. Mire, si el proceso se ha llevado como debe llevarse, es decir,
la evaluación formativa, que usted sabe se hace cada cierto tiempo y eso le permite hacer los ajustes, hacer las correcciones al docente, modificar las estrategias didácticas, etcétera, etcétera. Vaya, si ese proceso se ha llevado como Dios manda, la prueba sumativa viene a ser casi solo un formalismo, porque hay que hacerla, pues es requisito para promover a la gente. Pero ya todo lo que teníamos que hacer ya está hecho, y además bien hecho. Eso hay que tenerlo claro desde el principio, pero como la prueba sumativa es requisito, entonces vamos a estudiar ahora cómo deben ser las preguntas de una prueba sumativa. Dice acá, una prueba sumativa debe estar conformada en su parte técnica por una serie de ítems, y cada uno de ellos con un conjunto de reactivos que son los cuestionamientos sobre los que trabajarán los evaluados. Los ítems pueden tener diferente orden y estructura, pero todos deben responder a objetivos y contenido específico. Yo no voy a evaluar lo que caiga, voy a evaluar de acuerdo a aquellos objetivos que yo como docente pretendía alcanzar con mis alumnos y los temas específicos que yo ya desarrollé en la clase. No puedo ir a evaluar algo que no he dado en clase, aunque el alumno lo conozca, pero yo no lo he desarrollado, por lo tanto no estoy autorizado para evaluar. Estas dos últimas variables, o sea, los objetivos y los contenidos, son las que determinan de alguna forma los tipos de ítems o preguntas que se plantearán en un hipotético examen. Es decir, hay una gran cantidad de tipos de preguntas. ¿Cuál es la que voy a usar? Eso lo determina, fíjese bien el verbo que estoy usando, eso lo determina los objetivos y los contenidos. Reviso cuál era el objetivo de la unidad, reviso cuáles son los temas que he desarrollado y basado en eso, yo decido qué tipo de pregunta voy a usar. Vale. Sigamos. Por otra parte, en las taxonomías de los conductistas, para cada uno de los diferentes dominios, cognitivo, afectivo y psicomotor, se establecen distintas categorías o niveles de aprendizaje. Estas categorías, que en el dominio cognitivo son 6, se denominan bajas y altas. Hola. ¿Quiere comentar algo? La escucho. Bueno, dice que en las categorías de las taxonomías hay altas y bajas. ¿Y por qué recuerdan esto? Porque cuando yo enseño, cuando yo desarrollo un tema, lo desarrollo de acuerdo a cierto nivel. Si es nivel bajo, porque digamos que es segundo grado, tercer grado, yo tengo que evaluar de acuerdo a esa categoría en la que he estado enseñando. Como yo orienté el desarrollo del tema al nivel bajo de la taxonomía de Bloom, por lo tanto, a la hora de evaluar, las preguntas van a ser formuladas para que encajen con el nivel bajo de la taxonomía de Bloom. Es decir, ahí la categoría se respeta. Es que usted enseñó un nivel alto. Bueno, las preguntas van a ser más complicadas, porque usted orientó el desarrollo de los contenidos a un nivel alto, a una categoría alta dentro de la taxonomía. Entonces, las preguntas requieren un poco más de complicidad. Entonces, eso había que tomarlo en cuenta. Eso a veces se nos escapa. Por hacer los exámenes a la carrera, le redactamos las preguntas a la carrera, se nos escapa y eso es delicado. Eso va dentro de lo que yo dije al principio. Coherencia, que encuadre, que encaje. Vale. No sé si hay algún comentario con respecto a esta. Estas son generalidades muy importantes antes de entrar con los detalles.
Bueno, sigamos entonces. Un momentito. Como ven, esto no es cosa del otro mundo, pero es delicadito. ¿Ya? Y hay que darse cuenta de eso para no hacer la cosa a la carrera. Bueno, continuamos entonces, porque esto es un poco largo. Sigamos. Aquí está, miren, niveles altos, bajos y altos del aprendizaje. En los niveles bajos está conocimiento, comprensión, aplicación. En los niveles altos, análisis, síntesis, valoración. Cuando usted preparó la clase, decidió qué método usar, cuál técnica va a aplicar. Todo eso lo hizo orientado hacia un nivel. Si usted dice, no, es que estos hipótesis listos y el material está bonito, se presta, me voy a ir al nivel alto. A la hora de evaluar, las preguntas las voy a redactar de acuerdo a ese nivel. Aquí estamos hablando de análisis, síntesis, valoración. Eso ya es otro nivel. Ah, no, es que mire, los niños son chiquitines, no tienen mucho. Entonces yo a esto lo desarrollé en nivel bajo. En nivel bajo es conocimiento, comprensión, aplicación. Por eso es bajo, porque el nivel de dificultad es menor. Entonces las preguntas van a ir a eso. Si yo trabajé a nivel bajo y las preguntas las redacto basado en ese nivel, estoy cumpliendo con lo que se llama coherencia. Igual, ¿verdad? Si yo desarrollé mi clase pensando en un nivel alto, el grado de dificultad alto, entonces a la hora de presentar las preguntas van a ir orientadas a ese nivel porque así lo desarrollé. Sería ridículo que después de haber hecho astralidades salga con tonteras. Vale. Sigamos. El interés por recordar estos conceptos es por la relación que existe entre esos niveles de aprendizaje y los ítems de una prueba sumativa. Pues si se enseña en un determinado nivel, lo lógico es que al momento de valorar ese conocimiento se mida en ese mismo nivel. Fíjense bien, eso se llama coherencia. ¿Eh? Enseñé en determinado nivel, estoy hablando de taxonomía de Bloom. Entonces voy a evaluar en el mismo nivel para que cuadre, para que haya coherencia. Por consiguiente, es posible y necesario diseñar ítems para valorar aprendizajes de niveles altos o bajos según sea el caso. Esto se daría luego de elaborar la tabla de especificaciones y el correspondiente cuadro de balanceo, que no me voy a tener en eso porque ya lo vimos en la tutoría anterior. Hay dos categorías de ítems. Bueno, antes de entrar ya en esto, ¿algún comentario sobre esta parte introductoria que me he tomado mi tiempito? Porque si eso se comprende muy bien, ya vamos a comprender con más facilidad lo que sigue. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Aquí hay una pregunta. Si se enseña a un nivel alto y él, por ejemplo, se enseña a octavo grado, puedo diseñar un examen un poco complicado. Si enseñó a un nivel alto, pues claro, la pregunta tiene que ser un poquito complicada. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de que encaje, que haya coherencia. Hay temas que se prestan para desarrollarlo a un nivel alto y hay cierto tipo de estudiantes que se prestan también para que se le desarrolle a un nivel alto. Y en esto no hay que tener miedo. Si usted no le dice al estudiante que el material es complicado, el estudiante lo va a aprender y lo va a manejar muy bien. Pero si usted le dice, este material es complicado, y además no es para el grado de ustedes, es para universidad y yo tengo que dárselo a ustedes. En ese momento ya se le bloquearon los estudiantes. Y haga lo que haga, muy difícilmente van a aprender bien eso. Así que está prohibido decirle al estudiante esto no es para usted o esto es complicado. Si usted ve que esos estudiantes tienen gran capacidad, son muy listos,
no los pongan a nivel bajo porque se van a aburrir. Pónganlos de un solo nivel alto y evalúenlos en nivel alto. Aquí hay una pregunta de don Wilber. ¿Se puede agregar solamente ítems de teoría sin necesidad de agregar el apartado de la práctica? Depende de los temas que está desarrollando. Eso en un primer momento. Pero además debe ver el tipo de estudiante que tiene, las competencias que quiere alcanzar, etcétera, etcétera. No es así nomás. Y además recuerde que hay tres dominios: conceptual, procedimental, actitudinal. Se supone que la evaluación debe ser integral, es decir, evaluar los tres tipos de dominio. Si usted habla sobre teoría, estamos hablando de conceptos. ¿Y qué pasó con los procedimientos y las actitudes? ¿Cómo las evaluó? ¿Dónde quedaron? Quizá habrá casos donde no haya mucho que evaluar en eso, pero ya esos son excepciones. Así que hay que tener cuidado. Sí se puede, pero debe justificarlo. Por ejemplo, si usted encuentra que sus muchachos son con mucha habilidad para la práctica, podría ser que, bueno, ¿para qué les voy a evaluar práctica si ya que son 10? Entonces nos vamos a la teoría porque esa sí les cuesta un poco más. Habrá que ver. Bueno, continuamos entonces. Hay dos categorías de ítems. Los ítems objetivos y subjetivos, aunque también se les conoce como estructurado y no estructurado, o ítems de respuesta cerrada e ítems de respuesta abierta. Los de respuesta cerrada se dicen ítems objetivos porque ahí no hay para dónde, ¿verdad? Por ejemplo, los de falso verdadero. O es falso o es verdadero. Respuesta cerrada. No hay mucho que inventar. Por eso se dice que son objetivos, porque sabe o no sabe. En cambio, los de respuesta abierta, como las preguntas de complementar o de explicar, de analizar, se consideran subjetivas porque, por supuesto, el muchacho da su opinión basada. Hola, ¿hay alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Aquí hay una pregunta. Si el tema es solo práctica y no hay prácticamente teoría, ¿se puede evaluar solo práctica? Sí, se puede evaluar solo práctica, pero siempre debe haber un margen ahí, porque aunque sea solo práctica, por ejemplo, el caso de un taller de mecánica. Están estudiando bachillerato técnico vocacional en mecánica automotriz. Eso es práctico. Ni tanto porque habrá que ver ciertos conceptos de motores de combustión interna y todo eso. Pero lo que voy a evaluar ahora es si puede montar y desmontar un motor de un carro. Eso no lo va a hacer solo, lo va a hacer en equipo. Pero lo que voy a evaluar yo es la práctica. Sí, pero a eso agréguele una valoración del trabajo en equipo. Lo hicieron entre 4, de montar el motor de un carro y volverlo a poner. No se hizo solo. Entonces, aunque lo que estoy evaluando es práctico, pero habrá que agregar ahí un pequeño apartado que diga si cómo hizo el trabajo en equipo. O si no hizo nada, quería pasar solo viendo. Cosas así. Pero es válida la pregunta. Sigamos entonces. Entonces, de respuesta abierta se considera subjetivo y los de respuesta cerrada se consideran objetivos. Los ítems objetivos se adaptan mejor por su diseño y dificultad a los niveles bajos de aprendizaje
y los de respuesta abierta a los niveles altos. Aquí ya de un solo les dicen que cuáles van a usar ustedes. Usted ha estado desarrollando el tema hacia un nivel bajo. Entonces va a tener que usar sobre todo ítems de respuesta cerrada. Pero si usted ha orientado todo hacia un nivel alto, entonces de preferencia va a usar preguntas de respuesta abierta. Aquí el criterio no deja perder a nadie. Sigamos. Aquí está, miren, los tipos de ítems, que son dos, de respuesta cerrada y respuesta abierta. Vale. ¿Cuál voy a usar yo? Bueno, lo primero que hay que ver en qué nivel, hacia qué nivel lo oriente el desarrollo de la clase, hacia qué nivel. Un nivel bajo, va, entonces respuesta cerrada me va a tocar. Y los otros, es que fue a un nivel alto, bueno, respuesta abierta. Las conductas que puede alcanzar, es decir, estos verbos le van a servir a usted a la hora de plantear la evaluación. Por ejemplo, la primera dice identificar, reconocer, recordar. Conocimiento. Si usted le presenta, por ejemplo, a un niño de segundo grado una figurita geométrica y le puede decir, por ejemplo, identifique cuál es el triángulo. Entonces, cuando el niño marca cuál dibujito es, lo que está haciendo es identificar. Esos son niveles bajos. Ya en caso, por ejemplo, de tercer año de bachillerato, ahí ya nos vamos hacia el análisis, ¿verdad? Vale, sigamos. Ahora vamos con otro punto. Con respecto a la cantidad de preguntas, se han dado diferentes criterios. Algunos especialistas consideran que toda prueba sumativa debe tener los dos tipos de preguntas. ¿Y por qué? Por lo del problema de las diferencias individuales. No tengo un grupo homogéneo de estudiantes. Hay unos que aprenden con más facilidad, a otros les cuesta más. Los estilos de aprendizaje no son iguales. Entonces, para tratar el tema de la equidad, de la justicia, entonces algunos especialistas sugieren que considerando esas diferencias individuales de entre los estudiantes, habrá que mezclar, ¿verdad?, preguntas abiertas y cerradas, ¿ya?, para darle oportunidad a aquellos que tengan más dificultad. Pero ahora, ¿qué porcentaje? A eso ya es otro mundo, porque si yo le daba un enfoque de análisis, pues la mayoría de preguntas van a ser de nivel alto, ¿ya?, aunque siempre voy a poner de las otras de nivel bajo para equilibrar. A eso se refiere. Incluso en su momento dice que se sugirió el uso de porcentajes. Entonces habrá que ver. Mira, aquí el que decide es el docente, porque el docente conoce bien a sus alumnos, pues los tiene ahí presentes a cada momento. Los conoce y él sabe qué dificultades tiene, a quién le cuesta más, a quién le cuesta menos. Entonces, conociendo ya a los estudiantes, él puede pensar en los porcentajes. Bueno, aquí la mayoría son estudiantes muy listos, con gran habilidad. Entonces voy a poner 75% de preguntas de nivel alto. Pero voy a poner 25 de nivel bajo porque no todos son muy listos. Hay un pequeño grupo por ahí que le cuesta. No es que sean haraganes, lo que pasa es que les cuesta más. Pero esos porcentajes básicamente lo va a decidir la persona que conozca a los estudiantes, que en este caso es el docente. Ni siquiera el director de una escuela puede decir qué porcentaje va a poner. Si el director es administrativo, él no conoce bien a los alumnos. Vale. En resumen, los criterios de los especialistas y la experiencia en la práctica evaluativa parecen coincidir que sin importar el nivel de escolaridad,
toda prueba sumativa busque un justo equilibrio. Es decir, preguntas objetivas y subjetivas. Y otro detalle es que para los niveles inferiores de escolaridad se utilicen más los ítems objetivos y menos subjetivos. Si estamos hablando, por ejemplo, de primer ciclo, segundo ciclo de educación básica, ahí es mejor los ítems objetivos, es decir, de respuesta cerrada. Pero ya si estamos hablando, por ejemplo, de bachillerato, de universidad, ahí sí ya estamos en otro nivel. Entonces, ahí sí ya se puede trabajar más con las preguntas subjetivas. Entonces, esos detallitos hay que tomarlos en cuenta. Hay que ver primero de qué nivel de escolaridad estamos hablando. Porque si estoy en primaria, ya de entrada me dice, mire, aquí va a darle preferencia a las preguntas de respuesta cerrada. Ah, pero es que mire, es tercer año de bachillerato, ¿verdad? Entonces mire, ahí ya caben las preguntas de respuesta abierta. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Ya hablamos de la diferencia individual y todo eso, ahorita estamos hablando del nivel de escolaridad. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta lo que hemos dicho? ¿O vamos bien? Vale. Veamos acá que hay una pregunta interesantísima. Dice, en el caso de un docente virtual, ¿cómo se formulará el parcial si no se conoce muy bien a los estudiantes, ya que solo una vez a la semana les da clase? Miren, para conocer al estudiante, no es necesario tenerlo enfrente y hablar con él todos los días. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber estado frente a frente con ustedes en este ciclo, pero al leer los trabajos que ustedes han hecho, al escuchar sus opiniones, al ver los resultados del examen, etcétera, etcétera, yo ya sé qué tipo de estudiante es cada uno de ustedes. Si algún día estuviéramos frente a frente hablando, pues eso completaría más la información. Pero con todos los trabajos de ustedes que yo ya leí, yo puedo ya tengo mi propia opinión de cada uno de ustedes. Por supuesto, siempre hay margen de error, pero es margen. La mayoría es válida. Entonces, eso que sea virtual, por ejemplo, ustedes hicieron un ensayo. ¿Y qué es un ensayo? Un ensayo es donde yo doy mi opinión personal, pero fundamentada en algo. Pero es opinión suya, que no tiene que ser igual a la otra. Que si coincide en algo, bueno, no hay problema, pero es mi opinión. Usted me está dando la opinión personal con respecto a un tema. Eso me permite a mí conocerlo a usted, porque eso me dice muchas cosas. Es que hay un lenguaje no hablado. Usted, por ejemplo, cuando se sienta enfrente a un psicólogo, todavía no le ha dicho qué problema tiene usted. Él ya lo analizó y ya sabe más o menos cómo es usted. Pero es que no han hablado todavía, ¿sí? Porque él revisa la forma como va vestido, la forma como saluda, el tipo de zapatos que usted lleva, etcétera, etcétera. Entonces, ya al solo verlo, con toda la experiencia que ellos tienen, dicen, no, es de este tipo de persona es. Y que al hablar y hacer la consulta, pues se confirma o se modifica. Vale. Aquí pregunta cuáles serían los criterios que se tomarían en cuenta en el caso de un docente virtual. Bueno, es lo mismo básicamente, porque, por ejemplo, si estamos hablando de nivel universitario, la mayoría de preguntas deben ser de un nivel alto, por el nivel académico en que están. Pero eso no quiere decir que no van a ir preguntas cerradas, no solo por lo de las diferencias individuales, sino que
hay ciertos conceptos que son fundamentales para poder pasar a la parte de análisis. Chepito, permítanme un momentito. Puedes hacerme un mandado. Donde primero. Primero. Allá, muchas veces. Decirle que venga, que estoy recomiendo que tenga un buen mejor. Y ahora tengo que estar capitado, ¿verdad? Pero bueno, yo no le voy a dar. Y a que venga un chico, que no quiere. La tabla de tu casa va a hablar. No como el chico que vive en la tarde. Vaya, déjenme acordar un poco. Yo no tengo el chico, pero. Mire, usted. Yo quería ir a ver por trabajo. No puede hacer o es. Cuando le dan el dedo, ya me avisan que este paso. La voy a ver esta receta. Pero ya la toma, lo tengo. Disculpen la interrupción. Entonces decía cuáles los criterios. Pues básicamente igual, ¿verdad? Porque es que el tema, acuérdense lo que dijimos al principio, los objetivos y los contenidos determinan el tipo de pregunta. El verbo determinar significa que casi que lo obligan, por lo menos lo restringen. Vale. Ahora viene otra pregunta. En el caso de los ítems para educación media en la materia de matemática, igual, el criterio es el mismo. ¿Cuál es el objetivo de la unidad en matemáticas que usted está desarrollando? Revíselo con cuidado, porque eso le va a determinar el tipo de pregunta que va a predominar. Y luego, revise el tema. El tema es importante. El tema que usted va a desarrollar o ya desarrolló, ese determina también el porcentaje de preguntas que usted va a ocupar. Y luego revise las competencias que usted quiere lograr, porque así usted se ubica cómo va a orientar el desarrollo de esa asignatura, si lo va a manejar en un nivel alto o bajo, según las categorías de Bloomberg. Entonces, básicamente son los mismos criterios. Bueno, sigamos. Continuamos entonces. Aquí están las características de los ítems de respuesta abierta y respuesta cerrada. Ustedes la revisan con más cuidado. Son características bien importantes que hay que tomarlas en cuenta para elaborar bien las preguntas. No me voy a detener mucho en esto porque esto es largo. Sigamos entonces. Aquí hay unas preguntas que me gustaría que ustedes me las respondan. La primera dice, ¿por qué se dice que el examen no demuestra realmente lo que una persona sabe? A ver, ¿quién me quiere dar una respuesta de eso? Repito la pregunta, ¿por qué se dice que el examen no demuestra realmente lo que una persona sabe? Y usted que se desveló preparando el examen y ahora salen con el cuento que ese examen no demuestra lo que una persona sabe. ¿Qué dice usted? Ya con lo que hemos visto creo que ya pueden dar una respuesta. A ver, ¿quién quiere darme su opinión sobre eso? Dice acá, porque los contenidos son limitados. Pero aquí hay un comentario interesantísimo. Dice que en matemáticas casi todo es práctico y muy poco teórico. Yo lo que veo detrás de todo eso es el maestro tradicional, el maestro cómodo. El maestro tradicional llegaba y explicaba un ejercicio y le ponía 10 al estudiante. Y mientras tanto, él leyendo el diario, dándoles tiempo que lo resuelva.
Esa es la parte mecánica de la matemática, la parte algorítmica que no le ayuda en nada al estudiante. Ya en la vida real, eso es más bien memorístico. Y a la hora de evaluar, igual. Así como desarrolló la clase, que le puso 10 ejercicios, y el examen igual. ¿Y la teoría dónde queda? Y los otros dominios, el cognoscitivo, actitudinal y todo eso, ¿dónde queda? Todo eso cambia cuando nosotros enseñamos matemática usando el método de resolución de problemas. Ese es un nuevo enfoque, más amplio, más completo, más integral. Bueno, acá hay una respuesta con respecto a la primera pregunta. Dice, porque los contenidos son limitados. Y el otro comentario, los contenidos en cada alumno son asimilados de modo diferente. La verdad es que el cerebro humano es tan amplio, tan complejo, que el examen permite visualizar una buena parte de los conocimientos adquiridos, pero no todo. Hay que ser realistas. Vale, vamos con la otra pregunta. Otra pregunta dice, ¿cuáles serán las causas de los temores que generan los exámenes? A ver, ustedes díganme, ¿cuáles son las causas de los temores que generan los exámenes? ¿Cuál es ese miedo? ¿Nadie quiere comentar? ¿O es que ya nadie tiene miedo a un examen? Yo pienso que hay muchas razones por las cuales el estudiante puede tener miedo. Buenos días, licenciado. Buenos días. A ver, ¿qué dice usted? Considero de que el temor que la mayoría de alumnos tiene es contestar a los exámenes. Y creo que eso es porque durante todo el tiempo se ha focalizado de que hay que memorizar. Entonces siento de que ese es un error también, porque tal vez el alumno sabe algo, tiene conocimiento, pero como no se orienta bien, no se explica muy bien los exámenes, entonces no se respeta. Esos son los temores. Sí. Hay otros más, ¿verdad? Pero creo que es el principal. Bueno, sí, tiene razón, no tiene mucha razón. Es válido lo que usted dice. Acuérdese que el miedo viene por tradición. Es decir, aquel profesor tradicional que no se quiere complicar, que no quiere usar otra metodología, ese es el que al final provoca miedo y el miedo tiende a generalizarse. Con el método, por ejemplo, de resolución de problemas, el alumno está acostumbrado a resolver un montón de líos. Un lío más, que es el examen, pues es uno de tantos. Ya él llega más tranquilo. Mire, yo ya resolví 20 líos. Buenos días. Bueno. Bueno, yo ya resolví 20 líos. Este es uno más. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el miedo? Ah, sí, pero claro, el enfoque ha sido diferente. Pero imagine un profesor tradicional, pura memoria. ¿Y qué tal si la memoria le falla? Va a salir mal. Y como aquí en nuestro medio, si la prueba sumativa salió mal, ya se fregó, que no debería ser así. Esa es la gran ventaja que yo veo en la Universidad Nacional, que cada tarea, cada trabajo cuenta. El examen es uno de los tantos. Entonces, hay como un equilibrio. Pero, ¿qué dijo? Ya me razón con los chicos, cuando llegan a la selva, que vengan a buscar como usted. Y ahora anda de Chumel. Ahorita voy para allá. Vamos a hacer la de arriba. ¿Vale? Vale. Veamos acá. Ay, disculpe que me he detenido en esto, pero es que lo demás lo pueden leer ustedes en la diapositiva, pero estos comentarios que ustedes están haciendo me parecen interesantísimos.
Debería haber una nota por esos comentarios tan bonitos que ustedes hacen. Le voy a sugerir al licenciado Ramos. Veamos qué dice aquí don Wilber. En el ciclo pasado, a ver, déjenme ver. Se debería agregar un apartado de teoría y otro de práctica. En el ciclo pasado hubo un coordinador que utilizó esa metodología y sentí que en mi caso personal sí funcionó. Sí, está bien, me parece bien, pero usted sabe que la realidad no es así. No es así. Usted ve, por ejemplo, a ver, que pensemos un caso que se permita más fácil entender eso, de separar teoría con la práctica. Vale. Digamos el caso de una escuela de manejo. Le dan el manual con el reglamento de tránsito, usted lo lee. Esa es la teoría. Ahí le dan un manual sobre el uso del vehículo, usted lo lee, esa es la teoría. Y ya por eso ya puede manejar. No, no puede. Bueno, vamos a la práctica. Ahora lo que le dan son simuladores. Lo sienta en una silla, le pone un asunto en los ojos y usted va manejando una calle virtual, digamos. Ahí puede chocar y desmadrarse que no pasa nada. Vale. Ese es digamos, ya eso ya es práctica. Y por eso ya puede manejar usted e irse a meter en aquellas trabazones por Santa Tecla o por la Troncal del Norte. No. Porque la realidad supera las dos cosas. Cuando a usted le dan un carro real y lo llevan a meter en aquellas trabazones allá por Metrocentro los días sábados a las 11:30 de la mañana, ahí no va a necesitar solo teoría, ni solo práctica, ahí va a juntar todo y su habilidad, ahí se va a demostrar. Por eso es que en determinados temas, en determinados tipos de asignaturas, podría ser que eso cuadre. Yo no digo que no, pero hay que tener bien claro que la realidad nunca se presenta así separada. Rarísimas veces se presenta así. La realidad es la realidad y ahí va un revoltijo de cosas. Ahí usted tiene que combinar teoría y práctica. Vale. Pero sí, la idea es buena. Vale, sigamos entonces, porque veo que ya son las molestias. Pero sí, excelente los comentarios, mire qué bonito. Bonito porque esos comentarios a mí me hacen pensar y de eso se trata, pues. No es que yo solo voy a venir y proponer y todo eso. Ustedes también. Mire, hoy me han hecho comentarios que me han hecho pensar a mí también. Vale. Y la última pregunta dice, ¿qué significa tener una posición crítica ante los exámenes? Posición crítica, voy a responderla yo para poder avanzar en esto. Posición crítica no quiere decir rechazar. Posición crítica significa que yo voy a tener una actitud abierta. Es decir, estar consciente que una evaluación no es un juego, que es algo delicado, que no es cosa del otro mundo tampoco, y que hay ciertos criterios que respetar. Y que por encima de todo, de lo que se pretende es de tener coherencia. El solo ver así la evaluación ya me está haciendo a mí haciendo tomar una posición crítica. Porque ¿qué pasa cuando no hay una posición crítica? Le da un examen y dice, va, está bueno. ¿Y bueno por qué? No, como pues sí lo hizo el profesor, sí, pero ¿y qué tal si un profesor Aragán, chambón? Entonces, posición crítica significa estar consciente de lo delicado del tema. Bueno, sigamos. Por todo lo dicho anteriormente, es determinante que si va a diseñar cualquier tipo de prueba que requiera de una cantidad de ítems, estos deben elaborarse evitando los vicios anteriores y conjugando los elementos de la nueva cultura evaluativa con un dominio absoluto de la materia y una buena dosis de creatividad, pertinencia, contextualización y respuesta a las diversidades presentes en el aula. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Una buena dosis de creatividad.
Pertinencia. Pertinencia significa algo de utilidad y de utilidad en la vida real de la persona. Contextualización y respuesta a las diversidades presentes en el aula. Vale. Vamos ahora ya con los tipos. Esto era la introducción. Ay, disculpe que me he tomado mi tiempo en esto, pero es que si esto que ya vimos se tiene bien clarito, entonces lo demás ya es más fácil. Hoy sí ya vamos con los diferentes tipos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de... Bueno, sigamos entonces. Solo déjenme copiar esto acá. Bueno, sigamos. Ahora vamos con los tipos. Tipología y recomendaciones metodológicas para la construcción de ítems. Ya sabemos que se dividen en dos grupos, los de respuesta abierta y los de respuesta cerrada. Vale. Hay que tener claro que no existen ítems perfectos de estructuras únicas o formas inmutables. Y que además la evaluación debe ser flexible, mutable y en permanente renovación. Vale. Bueno, bien. Pero no es grande. Entonces yo en vez de hacer con los padrinos, porque ahí vamos a ayudar. Entonces los padrinos, luego se va a la razón y el chico va a ser ya estuvo. Bueno, Vale, comenzamos entonces con los ítems de respuesta cerrada. Son los más usados, sobre todo en los niveles bajos de la educación formal. Vale. Estos ítems encabezan la batería de reactivos dentro de una prueba sumativa. ¿Por qué van esos primeros? Porque se supone que son más fáciles. Para que el alumno que está un poco tenso, al ver, esta pregunta está fácil, ya se tranquiliza un poco y ya desarrolla el resto del examen más tranquilo. Dentro de este grupo de ítems objetivos existen subdivisiones o familias de preguntas que se agrupan según el tipo de respuesta. Veamos cómo es esa clasificación. Los ítems objetivos, o sea, de respuesta cerrada, hay de reconocimiento, de evocación, de ordenamiento, de identificación. Digamos que son como 4 tipos. Los vamos a ir viendo rapidito cada uno. Pero antes está un cuadrito aquí de ventajas y desventajas de los ítems objetivos. Hay ventajas, pero también hay desventajas. Cuando tengan tiempecito, revisen con cuidado estos cuadros. Porque a veces los profesores cómodos lo dicen, bueno, yo esto voy a usar y punto, pero no toman en cuenta ciertos detalles. Por eso es que ustedes hoy, que están en su etapa de formación, revisen despacio las ventajas y desventajas. Veamos. Así que... Permítame que no sé qué se me ha hecho la diapositiva. Bueno, acá está. Permítame un momentito. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta.
Permítanme un momentito que se me cerró sin querer. Va. Estamos ya. Parece ser que se han leído porque los comentarios que han estado haciendo en esta reunión me parecen muy buenos. Han planteado situaciones bastante interesantes. Y veamos. Estábamos acá, ¿verdad? Aquí está. Más abajo. Por acá estábamos. Entonces estábamos con los tipos de ítems, que es lo que íbamos a revisar en este momento. Y estábamos con este cuadrito, que yo les decía que es de revisarlo. Yo no voy comentando cada frase de estas porque nos llevaría demasiado tiempo y el tiempo cuenta. Pero sí, ustedes los puse aquí para como ustedes van a descargar la presentación, los leen tranquilo. Ahora vamos con el primer grupito que son los ítems de reconocimiento. Estamos hablando de preguntas de respuesta cerrada. El primer tipo el primer grupito son las preguntas de reconocimiento. Se denomina de esta forma porque la respuesta se le brinda al estudiante y él debe reconocerla y señalarla con una marca, número o cualquier detalle que las instrucciones particulares indiquen. Como el caso que yo les decía de los estudiantes que están viendo la figura geométrica. Primer grado, por ejemplo, segundo, les ponen 3 figuras geométricas diferentes y la maestra le dice señale con una X o marque con una X la figura que representa un triángulo. Ese es un ejemplo de reconocimiento. Por eso este tipo de preguntas se usan más para los niveles bajos de escolaridad. Y siempre este tipo de preguntas son de las que van al inicio de un examen, porque como son preguntas, digamos, relativamente fáciles de responder, hacen tranquilizarse al estudiante a la hora de un examen. Dice, no, este examen está fácil y ya se queda tranquilo resolviendo el resto. Luego vienen las preguntas de selección. Se consideran como las de mejor rango entre todas las preguntas de respuesta cerrada. La razón es sencilla, son los tipos de ítems que bien confeccionados permiten llegar a niveles altos de aprendizaje. Constan de 3 partes, las instrucciones que deben ser explícitas, no dejar duda a nada, no deben ser confusas. El enunciado que establece la idea o el problema central, un enunciado bien escrito, bien pensado, que cualquiera que lo lea lo comprenda. Y la lista de opciones o alternativas. Luego vienen las preguntas de selección. Las instrucciones deben ser redactadas según el dominio de vocabulario del evaluado, depende del nivel de escolaridad. Y con respecto al enunciado base de la pregunta, esta parte debe presentar en 1 o 2 renglones el problema o la idea que se quiere evaluar. Esta base puede estar redactada como una afirmación incompleta, una interrogación o una afirmación completa. Lo fundamental es que este enunciado tenga directividad. Seguimos con las preguntas de selección. Ese es el otro tipo dentro de la primera. Y aquí le presentan un ejemplo. La estructura de un ítem de selección. La pregunta, revisémoslo para que vean ustedes que esto hay de hacerlo con cuidado. ¿Cuál es la principal función de las hojas en una planta? El enunciado breve, bien claro, no deja confusión a nada. No puede salir diciendo el niño, ¿y hojas de qué? No, aquí dice las hojas en una planta. Y no le están pidiendo el montón de funciones, déme la lista de funciones, no. ¿Cuál de todas esas funciones es la principal? O sea, la pregunta es bien concreta, bien clara, no
no da lugar a ninguna confusión. El niño tiene claro, bueno, estamos hablando de las hojas de una planta y él inmediatamente comienza a pensar en una plantita que tiene en el patio de su casa. Y que esa hoja sirve para muchas cosas, pero aquí no me están pidiendo la lista, aquí me están diciendo cuál de todas esas funciones es la más importante. Y se me dan 4 alternativas. Todas son correctas, pero hay una que es la que realmente me han preguntado. Que de todas esas 4, ¿cuál es la más importante? No cualquiera va a ser la más importante. Entonces, comienza aquí un examen aparentemente fácil porque ya le dan la respuesta y todas son correctas, pero el grado de dificultad no es tan así nomás porque le preguntan la más importante. Y aquí le presenta un cuadrito con las ventajas y desventajas de los sistemas de selección. No las voy a comentar mucho porque lleva demasiado tiempo, pero ustedes se toman su tiempito y revisan. Vale. Porque usted como docente a la hora de redactar las preguntas debe tener criterios, debe tener claro las ventajas y desventajas de un tipo o de otro y para cuándo es mejor usar esto y para cuándo es mejor usar lo otro. Modalidades de los sistemas de selección. Tiene una estructura que es compuesta por 3 partes: las instrucciones, el reactivo y las alternativas. Estas alternativas además tienen distractores y la clave, que es la correcta. Las modalidades pues son llamadas única, óptima, múltiple por analogía de razonamiento. Entonces, esto ya son como subdivisiones de los sistemas de selección. Y entonces, ¿cuándo voy a usar una modalidad y cuándo la otra? Pues depende, ya dijimos al principio. Los objetivos y los contenidos determinan, el verbo determinar casi quiere decir establecer. Determinar significa que influyen demasiado para que yo decida qué tipo de preguntas voy a usar. La sugerencia para construir los ítems de selección, no las voy a comentar todas, solo voy a comentar la primera porque son bastantes. Las instrucciones deben ser pertinentes y explícitas, explicando con claridad la forma de marcar las diferentes claves. Además debe incluir el valor parcial y total del ítem. Vaya, aquí no estamos hablando de una pregunta en concreto, estamos hablando de las instrucciones generales, que son válidas para todas las preguntas que usted va a redactar. Pero esas instrucciones, como son generales, deben ser clarísimas, no confusas. Aquí le llaman explícitas. Además, pertinentes, que sea de utilidad para lo que vamos a hacer en este momento. Explicando con claridad cómo va a trabajar, cuál es el proceso que va a seguir para resolver eso. Y además debe decir ahí cuánto vale cada pregunta. Tener claro, mire, si no respondo esto, pierdo tanto. Si la respondí bien, gano tanto. Eso debe tenerlo claro. Bueno, y ahí hay más sugerencias que sería bueno que las revisen despacio. Vale. Son bastantes, son 12 sugerencias, todas importantes. Desde sentarse un día después de tomarse el café a revisar estas sugerencias. Vale. Y aquí hay ejemplo de los ítems de selección. Como son varias modalidades, veamos rapidito al menos una. Lo que se llama selección única. Vale. Revisémoslo para que veamos que esto es cuidadoso. Las instrucciones, esas instrucciones valen para todas las preguntas de este tipo. Por lo tanto, la instrucción debe ser clara, pertinente, explícita. Veamos si cumple. Dice, cada una de las siguientes preguntas tiene solo una respuesta correcta. Estamos ubicando al estudiante.
Miren, no nos engañemos, de todo el montón de posibles respuestas, una es la correcta. Le estamos diciendo, piénselo bien, analice bien, porque solo una es la correcta. Que debe marcar con una X. Vaya, si yo ya sé cuál es la correcta, ¿qué tengo que hacer? Ahí dice, marcar con una X. Eso que parece tan trivial, no es tan trivial. ¿Qué tal si yo no le pongo esa indicación al alumno? Me va a estar llamando, mire profesor, ¿y aquí cómo hago? ¿Qué voy a hacer yo cuando encuentre la correcta? ¿O cómo está aquí este asunto? Pero al leer bien la indicación, ya ni pregunta nada porque ya tiene claro qué va a hacer. Y luego le dice cuánto vale cada pregunta y cuánto es el total de puntos. Entonces, y luego comienza ahí la pregunta, la número 1, leamos. El triángulo equilátero se caracteriza porque tiene. ¿Qué es lo que tiene? Primero el estudiante dice, bueno, ¿y qué es un triángulo equilátero? Y se pone a acordar de todo lo que habló el profesor en la clase acerca de los triángulos. Al fin dice, ya me acordé, el profesor dijo que si todos los lados son iguales, se llama triángulo equilátero. Vale, porque ya sé la respuesta, voy a ir a ver cuál de todas estas habla de que los lados son iguales. Esto que parece así un jueguito de niños, no es juego de niños. Es que los exámenes no deben llevar a confusión, no deben dejar duda, ni de lo que se le pregunta, ni qué es lo que tiene que hacer para responder. Todo debe estar súper claro. Sigamos. Aquí hay otros ejemplos de selección óptima, de selección múltiple, de selección por analogía. No nos vamos a detener mucho, ustedes lo revisan tranquilos en su casa. Y selección por razonamiento. Ahora vamos con otro tipo de preguntas, que son las preguntas de asociación. Ya ustedes, que ya vieron el proceso de matematización, ya saben lo que es una asociación. Primero, en el proceso de resolución de problemas, tenemos un problema que se da en la vida real. Yo comienzo a estudiarlo, a observarlo con mucho cuidado y comienzo a sacar algunos datos, reviso esos datos que he obtenido de ese fenómeno y comienzo en ese momento a relacionar o a asociar un dato con otro, hasta formar grupitos. Bueno, estos datos tienen algo en común, estos tienen otra cosa en común, y luego, ¿qué tiene que ver un grupito con otro? Y así voy tratando de entender el problema que se me planteó. Y una vez que ya vi cómo se relacionan, cómo están asociados, comienzo a plantear el asunto en términos matemáticos. Ahí termina el proceso de matematización. Así que usted ya eso ya lo conoce. Ahora veamos, el ítem de asociación es otra versión de las preguntas de reconocimiento, que también se les conoce con otra denominación, de doble columna, por pareo, etc. Y su estructura dice que es un bloque de instrucciones, una columna de premisas al lado izquierdo y otra columna de respuestas. Va. Y aquí hay un ejemplo. Observe que se respeta la estructura. Primero las instrucciones, que dijeron que tienen que ser explícitas, pertinentes, no dejar duda con respecto a lo que tiene que hacer para resolver esta pregunta. Y además le pone el puntaje. Y luego viene aquí la pregunta 1, que tiene que marcar. Aquí le da detalles acerca de lo que son bloques de instrucciones, las premisas y las respuestas. Revísenlo con cuidado en su casa. Yo voy un poco a la carrera porque el tiempo está demasiado corto y es bastante material, pero interesante. Vale. Y aquí hay un ejemplo de un ítem de pareo, ¿verdad? Que están asociando lo que son los nombres de las notas musicales con la figura.
estamos hablando del famoso solfeo. Cada nota musical se representa por un dibujo. Ese dibujito le dice qué tipo de nota es. Ella de forma implícita le dice cuánto tiempo dura, porque cada nota tiene un tiempo. Si es corchea, semicorchea, etc. Entonces están asociando. Si el muchacho más o menos ha leído un poco sobre la teoría musical, tranquilamente va a poder asociar el nombre con el símbolo. Si no ha leído nada de teoría de música, pues se va a quedar en el aire. Así de fácil. Sigamos. Acá dice recomendaciones para establecer las columnas en los ítems de asociación. Aquí están las dos columnas con sus respectivas recomendaciones. Sería bueno, si usted va a poner a un lado las características, por ejemplo, al otro lado los nombres. Si aquí va a poner las definiciones, al otro lado los ejemplos. Siempre van así como en parejita, no es a lo loco. Bueno, ya sigamos. Ventaja y desventaja de los ítems de asociación. Usted la revisa despacio. Se usan mucho los ítems de asociación. Y luego vienen las sugerencias para la construcción de ítems de correspondencia. Es decir, todo estos tipos que hemos visto, que le llaman ítems de correspondencia. Aquí vienen las sugerencias. Veamos la primera. Voy a comentar la primera. Dice, las instrucciones deben ser explícitas, ordenadas, con el vocabulario apropiado y toda la información necesaria para que el evaluado pueda realizar su trabajo sin problemas. Las indicaciones tienen que ser bien claras, no dejar lugar a dudas de ningún tipo. El estudiante debe tener, después de leer la indicación, el estudiante debe tener bien claro qué es lo que va a hacer. Paso a paso para resolver ese examen. Eso parece un pequeño detalle, pero es importante. Y ahí vienen las otras sugerencias, ustedes las leen despacio en su casa, son bastantes, creo que son 12 por todo. Ahora vamos con las preguntas de doble alternativa. Son las de falso y verdadero. La estructura, como siempre, las instrucciones, el bloque de enunciado y los espacios en blanco. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, veamos. Primera ventaja, con este tipo de ítems se puede trabajar cualquier asignatura. Desventaja, su construcción demanda de habilidad y destreza. Habilidad y destreza porque habilidad y destreza del profesor, porque depende, tiene que pensar muy bien la situación que va a plantear, porque no cualquier situación va a ser falsa o cualquier situación va a ser verdadera, es decir, debe ir bien pensado eso. Se ve bien fácil, no es tan fácil para el profesor. Bueno, las sugerencias para la construcción de ítems de doble alternativa, aquí las podemos ver, son bastantes.
las leen en su casa y aquí hay un ejemplo de doble alternativa. Veámoslo, dice, cada uno de los siguientes enunciados tiene una palabra que hace falsa la afirmación. Encuéntrela y enciérrela en un círculo. Luego escriba en el espacio de la derecha la palabra que hace correcta la afirmación. Mire, la instrucción está bien clarita. Primer paso, ir a leer la frase y buscar la palabra equivocada, que hace que la frase sea falsa. Una vez identificada esa palabrita, voy a escribir en la línea que está a la par la palabra correcta que hace que la frase sea verdadera. Por ejemplo, San José fue la capital de nuestro país durante la colonia. ¿Vale? ¿Cuál es la palabra que hace falso eso? Si el alumno no sabe, tiene que ir revisando parte por parte. ¿Vale? Por ejemplo, ¿de qué país estamos hablando? Ellos dicen mi país, en este caso Costa Rica. La colonia, bueno, la colonia es cuando vinieron los españoles aquí, de América. Es una época. Y la capital, bueno, si tuvieron aquí un lugar donde estuvieron mandando, gobernando, debió haber existido un lugar que sea la capital. Todo eso es verdadero. Que vinieron los españoles, que estuvieron aquí en la época de colonia y que además tuvieron una capital. Lo que no estoy muy seguro es si San José era la capital. Por lo tanto, San José no cuadra. Bueno, y si no fue San José, ¿cuál fue? Entonces escribo aquí a la par el nombre del lugar o la ciudad que fue la capital en aquel tiempo. Que a lo mejor ya no es así, pero estamos hablando de aquella época. Si se fijan, esto es delicadito, porque implica un montón de cosas. Vale. Ahora vamos con los ítems de evocación. Evocar, como traer a la memoria. Término evocar. Como cuando usted ya tiene 10 años de casado y de repente escucha un poema que su novio le declamaba. Entonces usted se acuerda de su época de noviazgo, en aquel tiempo. Bueno, sigamos. Los ítems de evocación, como su nombre lo indica, son preguntas diseñadas de tal forma que permiten al evaluado evocar o recordar la posible respuesta y luego escribirla en un espacio determinado. Yo le voy a proponer a él un par de ideas que le van a hacer recordar cierta situación, ciertos datos, y eso le va a permitir a él, al recordar, escribir la respuesta correcta. Como siempre, la estructura de instrucciones generales, los enunciados y los espacios en blanco. Ventajas y desventajas. Se adapta con facilidad a todas las asignaturas. Una desventaja, generalmente solo mide niveles bajos de aprendizaje. Ahora vamos con las preguntas de completar. Son afirmaciones o enunciados a los cuales se les omite una o dos palabras clave con el fin de que los evaluados las completen. Por ejemplo, dice, vale, pero yo puse esto en la diapositiva porque quiero que revisemos de que hay una advertencia bastante bonita. Solo déjenme ver acá, permítanme un momento. Aquí hay un comentario de la compañera Carla. Es muy importante la evaluación, pues al comprender y conocer los tipos de ítems será más fácil elegir cuál aplicar. Tiene razón, así es. Por eso, que aunque yo no estoy explicando todas las diapositivas por falta de tiempo, pero usted tome de su tiempo y revíselas. Estas diapositivas son como un resumen del folleto que le subieron en plataforma. Se lee con más facilidad. Va.
Entonces veamos este caso, por favor, revisémoslo porque nos da una información valiosa. Vale. Estamos hablando de preguntas de completar. En una pregunta de completar. Vale. Pero dice que a la hora de redactar la pregunta de completar, si no andamos listos, nosotros como evaluadores que redactamos las preguntas, nos podemos equivocar. Y aquí ponemos un caso concreto. La pregunta 10 dice, la capital de Costa Rica es... Bueno, un adulto inmediatamente dice San José. Ah, sí, pero es un adulto el que está respondiendo. ¿Para qué le vamos a dar vueltas si Costa Rica solo tiene una capital y es San José? ¿Está claro? Sí, pero eso lo dice un adulto. Un niño algo despistado lee la pregunta, dice, la capital de Costa Rica es... Si le ponemos sucia, no es culpa del niño que ha escrito eso, es que la pregunta lo permite, porque el verbo ser es tan amplio. Porque dice, la capital de Costa Rica es... Podría ser que se están refiriendo al nombre de la ciudad capital, pero podría ser que me estén preguntando cómo es la ciudad. Pues el verbo ser permite eso. Puede ser pequeña, desordenada, peligrosa. Y la respuesta tendría que darse por buena, porque no es culpa del estudiante, sino culpa del profesor. Entonces hay que tener cuidado. Una pregunta aparentemente buena. Imagine que el niño le escriba, la capital de Costa Rica es muy limpia. El niño le llamó mucho la atención. Cuando le preguntaron de la capital, le llamó mucho la atención aquellas calles bien limpias. Entonces escribió, es muy limpia. Y el profesor se la pone mala. Y llega el papá y le dice, ¿y por qué le puso malo eso? No, es que yo lo que quería era el nombre de la capital. Sí, pero ahí no dice eso. Ahí dice, la capital de Costa Rica es... No dice a qué exactamente se refiere. Muy diferente que dijera el nombre de la ciudad capital de Costa Rica es. Ahí sí ya no hay para dónde. ¿Qué va a hacer el padre de familia? Está clarísimo que lo que yo preguntaba era un nombre de una ciudad. Punto. Pero así como está escrita aquí, el profesor me podía demandar, el padre de familia me podía demandar a mí como profesor. Porque soy yo como docente que no diseñé bien la pregunta. Es una pregunta demasiado amplia, demasiado abierta. No, las preguntas deben ser bien claras. Si es una pregunta de completar, tengo que formularla sin dejar ninguna duda. Entonces yo voy a borrar esa pregunta y voy a escribir el nombre de la ciudad capital de Costa Rica es... ¿Cuál es el nombre? Si no hay una cosa que sea un nombre de una ciudad ahí, la pregunta evidentemente está mal, la respuesta. Porque yo lo que quiero es un nombre de una ciudad. Eso es todo. Pero así como está redactada aquí, ¿dónde dice que lo que quieren es un nombre? ¿No lo dice? Entonces el problema del profesor. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario?
Licenciado, Dígame. considero de que la mañana de diseñada se va a influir en la buena calificación del alumno, porque hay alumnos que tal vez no comprenden algo y no se atreven a preguntar. Entonces, muchas veces salen mal en una evaluación, en un examen, porque no comprenden bien, pero tal vez el docente tiene culpa porque no está bien diseñada la evaluación. Y si Sí, ponemos en así es. práctica todo lo que estamos aprendiendo, pues el beneficio va a ser para el alumno también. Claro que sí. Claro, y usted como profesional va a destacar porque van a decir, no, la evaluación está bien hecha, es muy coherente y todo eso. Se evitan miles de problemas. Bueno, sí, parece que está excelente el comentario de Josué. El nombre de la capital de Costa Rica es, ahí no hay donde perderse. Lo que quiere es un nombre de una ciudad. Esos son los errorcitos que no son tan chiquitos, ¿verdad? En el caso de un evaluador, que por redactar las preguntas a la carrera, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, sigamos entonces, porque ya el tiempo avanza y saben que hemos ido un poco rápido, pero muy interesantes los comentarios que ustedes hacen. Sigamos con esto entonces. Las preguntas de vocación simple, siempre estamos con las preguntas de vocación. Luego vienen aquí las sugerencias. Bueno, entonces vamos con las preguntas de vocación. Sugerencias, ¿verdad? Estas son bastantes, ustedes las leen. Como siempre comienzan dando sugerencias acerca de las instrucciones, porque si la instrucción está mal redactada, ya confundió al alumno, el alumno ya se perdió. Por eso siempre, en cuanto a las sugerencias de esta presentación, siempre comienzan con que las instrucciones deben ser bien claras, bien precisas, bien explícitas. Va. Y aquí hay unos ejemplos de vocación. Veamos la instrucción. Complete las siguientes oraciones escribiendo la palabra correcta en el espacio en blanco. Cada acierto recibe un punto. Total 5 puntos. Número 1. Una causa inmediata de la independencia de América fue la revolución. Número 2. La independencia de Costa Rica ocurrió en el año de. Hay que poner en qué año ocurrió. Estas son preguntas de vocación, es decir, el alumno tiene que recordar ciertos datos, ciertas situaciones para poder contestar correctamente. Los ítems de ordenamiento. Los ítems de ordenamiento
pues son reactivos que consisten en un conjunto de palabras, elementos, fechas, hechos, ideas o fenómenos que se le dan al estudiante de manera desordenada, para que él proceda a ordenarlas con un sentido lógico y siguiendo las pautas de las instrucciones específicas establecidas por el evaluador. Entonces aquí, por ejemplo, pueden servir para algunos procesos específicos, como por ejemplo los pasos de un experimento, relación causal de un fenómeno, etc. Vale. El ítem de ordenamiento puede ser muy útil para valorar ciertos contenidos junto con sus particulares procesos y que el problema de la puntuación se puede resolver con una buena dosis de lógica y sentido común. Bueno, aquí vienen las ventajas y desventajas de los ítems de ordenamiento. Ustedes las revisan con cuidado porque ya estamos algo limitados con el tiempo. Y vienen las sugerencias para la elaboración de los ítems de ordenamiento. Hay bastantes sugerencias, leanlas despacio. Veamos eso. Las preguntas de ordenamiento se diseñan para determinar el dominio de ciertos contenidos junto con la capacidad de observación y reflexión de los discentes. Se presentan 5 variaciones diferentes entre sí por el tipo de contenido y la intencionalidad. Estos 5 subtipos de ítems se denominan verbal, cronológico, espacial, causal y operativo. Y aquí está un ejemplo de ordenamiento. Aquí estamos. Ordenar cronológicamente los nombres. Se trata de presidentes, ¿verdad? Desde el más antiguo hasta el más reciente. Esos son de ordenamiento, un ejemplo. Ordenamiento causal, ordenamiento espacial, que son los casos que ya vimos, ¿verdad? Y luego el ordenamiento verbal. Por último, vamos con los ítems de identificación. Los ítems de identificación consisten en la presentación de dibujos, párrafos, esquemas, mapas, etcétera, para que el estudiante identifique las partes que la componen. Entonces, la estructura como siempre, las instrucciones, la representación gráfica y los espacios para respuesta. Aquí están las ventajas y desventajas, las sugerencias para hacer ese tipo de evaluación y aquí tenemos el caso. Cada parte del microscopio que queremos que identifique está señalada con un número. A la par están los espacios donde el estudiante debe escribir los nombres. De esa forma estamos comprobando si realmente logra identificar todo.
Bueno, vamos a parar acá. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden terminar de revisar la presentación. En este momento les voy a poner en pantalla las preguntas que corresponden a la tutoría 4. Usted puede revisarlas con cuidado, contestarlas y enviarlas a la plataforma, ¿verdad? Porque esas sí son evaluadas. Les voy a poner en pantalla entonces las preguntas. Permítanme un momento. Vaya, aquí están, las voy a leer y ustedes si pueden copiarlas o Vaya, las vamos a leer rapidito. Dice, las preguntas siguientes son las que deben dictarse. Número 1, elaborar un cuadro comparativo entre los ítems de respuesta cerrada y los de respuesta abierta. Es decir, comparando. Mi sugerencia es que escriban, por ejemplo, una característica de una pregunta cerrada, de respuesta cerrada, y compárenla con la situación de la otro tipo de respuesta. Entonces, digamos un cuadro que lleve 2 columnas. Aquí presento un aspecto de este tipo de pregunta y lo estoy comparando en el otro lado con el otro tipo de respuesta. Número 2, describa cada una de las características de la evaluación expuesta en el primer video de la unidad 3. Es decir, aquí hemos visto las características de la evaluación, discutimos bastante al principio, pero además en el primer video de la unidad 3 hablan sobre eso. Entonces usted, basado en lo que ya hablamos acá, basado en lo que dice el video, describa cada una de las características. Es decir, usted va a mencionar, la primera característica, la describe. Ahora, descríbala. Es decir, explique de qué trata esa característica, así brevemente. Las principales, ¿verdad? Porque recuerde que son bastantes, usted va a mencionar las principales. Y por último, la número 3 dice, en la modalidad de educación a distancia, ¿qué estrategias permiten que la evaluación sea continua? ¿Qué estrategias son las que permiten? A ver. Aquí en educación a distancia, la evaluación es continua. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de actividades. Trabajos escritos, tutoría, discusiones en los foros. Todo eso le permite al docente hacer ciertos ajustes. Y al estudiante también. Bueno, el estudiante se da cuenta que la estrategia que está usando para resolver todo esto como que no cuadra mucho. Y hace los ajustes del caso. Entonces, en ese sentido, la educación a distancia es continua, pero usted tiene que dar su opinión. Le doy un momentito para que usted copie. Buenos días, don Edras, ¿cómo está? Hola. Vale, mire, don Edras, la solución fácil para usted, sin andar complicándose, es que a cualquiera de las 3 maestras de aula de apoyo, que son la señora Marixa, la niña Silvia o la señora Betty, le diga que le entreguen la laptop que ellas usan. Esa laptop no es ni mía ni de don Renato, sino que esa está asignada a la dirección. Y es laptop. Entonces esa la puede llevar a reuniones usted como director.
esa no tiene que configurarle nada porque tiene el sistema Microsoft. Y yo se las di porque la señor Patti, que era la directora, no la usaba y la tenían guardada. Y las maestras de apoyo de repente dijeron, mire, si nadie la usa, démela. Y como realmente nadie la usaba, entonces se las di. Pero usted puede pedírsela porque la maestra de apoyo casi no la usa, si acaso unas 2 horas en la semana. Y esa ya está configurada, se conecta inmediatamente a la red inalámbrica. Y si no, yo puedo ir un día y se la conecto a la red inalámbrica para que usted tenga internet. Y además, si no la quiere andar llevando, como es laptop, la mete en la gaveta del escritorio. Vale, a ver, exacto, porque así no se complica y es más fácil, porque imagine que un día lo llamen a reunión por la emergencia y usted necesita llevar documentos, la laptop lo le echa a la mochila y además. Háblele a la señora Maritza Amaya, o a la niña Silvia Chávez, o a la señora Betty. Señor Betty, ella, cualquiera de ellas 3 tiene llave, que se la presten. Y si ella le dice, mire, que me va a quedar sin nada, dígale que a yo les voy a buscar una a ella, porque a ella les puedo dar de las grandes que no se pueden andar llevando. En cambio, usted, como director, usted necesita una laptop, porque ya sea emergencia o no, de repente lo llaman a reunión y todos van con su laptop y usted va a andar prestando laptop teniendo una asignada a la dirección. Es que esa la regalaron los de USAID exclusiva para la dirección. La niña a veces siempre la usó. Pero después la Patti no la quiso usar porque dijo que ella tenía una en su casa, que no sé qué. Va, así fue como quedó. Al final Renato me dijo, mire, yo no hay qué hacer con esta, téngala usted. Y entonces ahí me la dejó, de repente la maestra le dijo, usted no la usa. No, mire, como yo tengo acá. Por eso, porque se la di, pero me di cuenta que ella 2 horas a la semana la ocupa. Y que se la presten y cuando le diga, mire, ¿y a mí qué me va a dar? Dígale que yo me comprometo a darle una, pero no laptop, porque yo no tengo laptop. Le voy a dar a ella una de escritorio. Ahora le voy a decir al compañero que llegue urgentemente a arreglar, que me refiero todo, y eso le damos a ella para que ustedes tengan una que puedan andar llevando, ya sea emergencia o no emergencia, usted debe tener una. Sí, entonces dígale a la señora Betty, en caso que, digamos, no le diera problema para conectarse a la red, me avisa, voy a ver si llego por ahí para conectársela, o si no, Mercedita se la puede conectar, eso no cuesta. Vale, y una última cosa, don Edgar. Estoy pensando que voy a ir, no sé si lunes, martes o miércoles a mediodía a imprimirle los recibos. No le puedo dar seguridad en este momento de cuál de esos 3 días, porque como aquí la policía lo lleva uno bien controlado por los problemas de coronavirus, como hay un caso en observación ahorita en el Saldaña, que es una persona de acá, entonces nos han restringido. A mí solo me dijeron que ya sea lunes, martes o miércoles voy a salir, entonces voy a pasar rapidito. Le digo esto para que le diga al vigilante que yo voy a llegar con David uno de esos 3 días a mediodía y le voy a imprimir los recibos de la AFP y del seguro y se los voy a dejar con él. Hola. 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 Bueno, si ya copiaron las preguntas, entonces vamos a terminar esta reunión. Bueno, de nada, Carla, ya sabe. Vamos a terminar esta reunión. Yo les agradezco mucho su participación. Ya les dejé las preguntas ahí, traten de responderlas. Las suben a la plataforma y primero Dios, el martes nos vemos en la tutoría de repaso a las 7 de la noche. Que tengan una feliz tarde. Cuídense.